digamos, que podemos aquí entender y llevarlo a la práctica. O sea, que ninguno de los planteamientos que se están haciendo aquí son ya absolutos y quedan per se, sino que sirven para ir hacia la reflexión. Yo comparto, por ejemplo, el criterio del compañero, la opinión del compañero, de que habrá que discutir qué es movimiento y qué es un partido. Y además de eso, también yo pongo en la mesa de discusión el asunto de los principios. Si hablamos de dialéctica, y por dialéctica entendemos los cambios que existen y existirán, han existido, existen y existirán, pues obviamente también los principios están en movimiento, sin duda, porque van a corresponder a una determinada realidad. Y entonces, bueno, habrá que ver qué principios efectivamente todavía nos sirven y cuáles habrá que modificar, cuáles habrá que actualizar, cuáles habrá que incrementar o ampliar en función de lo que se requiere hoy día. Yo creo que la sociedad en nuestro tiempo de ninguna manera es la sociedad que vivieron don Carlos y don Federico. Tampoco es la sociedad que vivió Vladimir. Entonces, habrá que estudiar efectivamente esos aportes, pero como eso, ¿no? Como una visión histórica de lo que hicieron los compañeros, de lo que trabajaron, y que yo creo que está en discusión también la propia obra de Lenin. Bueno, yo creo que tuvo su expresión y su concreción. Bueno, ahora va a decir, pues es que se traicionaron los principios de Lenin y por eso fracasó el comunismo en la Unión Soviética. Oh, habrá que ver qué es lo que, en función del desarrollo de esta sociedad, pues provocó que efectivamente colapsara el régimen socialista que no comunista, ¿no? Pero bueno, yo creo que apelaría pues a esto, ¿no? A que en efecto nos llevemos elementos que aquí se están señalando, no como la última palabra, sino como el principio efectivamente de una discusión amplia, en donde espero también que haya la cordura suficiente pues para no pelearnos por cosas que no deben de pelearse, ¿no? Pedro. Compañeras y compañeros, yo la verdad es que no agarro bien algunos planteamientos. Por ejemplo, de manera magistral, los propios creadores del neoliberalismo, cuando desarrollan sus tesis fundamentales, ellos mismos analizan cuáles son los fundamentos ideológicos del neoliberalismo, de lo cual nunca se quiere hablar. Y en ese contexto, ellos plantean 4 fundamentos que son inamovibles para que funcione una mente neoliberal. Y en ese sentido, por ejemplo, yo pienso que es lo mismo con una mente comunista. Son inamovibles los principios. ¿Cuáles son los principios o lo que ellos llaman los fundamentos? Ser individualista por encima de todas las cosas. Dicho así claramente, no sea sin tapujos. 2, ser amoral. Así, con esas palabras. Ser amoral. No inmoral, amoral. 3, no hay reglas. La regla es que no hay reglas. Y la 4 es la ley de la reflexividad, hacer que una mentira se convierta en verdad. El que se mueva de ahí no puede estar en la dinámica precisamente de la gran acumulación de capital. Eso es, el que piense en cuestiones colectivas ya tronó. El que piense en que si va a afectar a alguien con lo que está haciendo, yo estoy haciendo cañones, los cañones son para matar gente, si entra de por medio de la moralidad, pues simplemente dice, pues no, pues se trata de acumular billetes y no me importa cuánto se mueran. Y la regla, no hay reglas, y ahí está la forma en como opera el PRD, donde dice la regla fundamental, explícita, con estas palabras: negociación popular mata estatutos. Pero eso no, o sea, así se manifiesta, pues, así se argumenta.
negociación popular. Entonces, la regla que debiera de regir son los estatutos, pero reglas. Entonces se cambian al arbitrio de los intereses de los que detentan el control. Y lo otro, pues hacer que una mentira se convierta en verdad, bueno, pues con los métodos modernos, aquello que decían los fascistas, de que una mentira dicha 1000 veces, eso es patronitos. Ahora ya son cosas muchísimo más complejas para meter la mentira como verdad. En ese sentido, repito, ellos insisten y dan todo un tratado, ejemplos, en fin, de sus fundamentos y por los cuales no se pueden mover. ¿Cuáles son los nuestros? Y son eternos. Para ser neoliberal hay que cumplir esos 4 elementos. Si no, no se es, simplemente no se es. Y en este caso, para ser comunistas necesitamos una visión colectiva, moral, necesitamos ética política, necesitamos la verdad, y no enmascarar las mentiras con una serie de palabras de la jerga marxista o la jerga de izquierda, y precisamente que nosotros estemos en una dinámica permanente de lucha por cambiar esta sociedad hacia la transformación, en donde incidamos en la desaparición de la opresión y de la explotación. Si nuestros principios no están basados en eso, y mientras haya explotación y haya opresión, pues nuestros principios se basan en la lucha contra la explotación y contra la opresión, y no podemos nosotros aflojar en los más en ese contexto. Entonces yo planteo, pues, compañeros, de que cuando estamos hablando de principios, estamos hablando de que hay una serie de elementos consustanciales para poder ser cierto tipo de sujeto histórico, que si no se rige por esos fundamentos, como los fundamentos que acabo de señalar del neoliberalismo, simplemente no se está incidiendo en un proceso de transformación social que esté en contra de la opresión y la explotación. ¿Alguien más sobre este punto? Tal vez una aportación. A ver, adelante, sí, muy breve. Yo creo que sí requerimos caminar la reflexión o encaminar la reflexión en torno a si el manifiesto puede ser un programa o no, y sobre todo la necesidad que se acotaba en el punto anterior de hacer la separación entre programa y principios. Yo creo que el manifiesto tiene un enorme valor histórico que nos explica de manera muy clara una realidad, o que responde de manera muy clara a una realidad histórica determinada, y que se hizo como reflejo de esa realidad, es decir, no se inventó, se plasmó una reflexión sobre esa realidad en un documento que así se denomina. Pero a la luz de más de 150 años de su elaboración, yo me pregunto, y creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacernos, si es la misma realidad histórica que vivimos ahora que la que vivieron en su momento los autores del manifiesto. Si yo no negaría
la vigencia de los principios que ahí se enarbolan. Desde luego que no. Lo que sí me atrevo a pensar es que pueden no ser los únicos que los comunistas de hoy tendríamos que estar reivindicando. Yo creo que la realidad ha cambiado, aunque de manera esencial sigue vigente o sigue presente la explotación del hombre por el hombre, sigue vigente la gran diferencia, el gran antagonismo entre dos grandes y fundamentales bloques sociales, que es burguesía y proletariado. Pero insisto en algo que mencionaba yo en la última reunión o la penúltima reunión. Yo creo que en el análisis que hagamos nosotros de la realidad, ya no solo podemos quedarnos en el análisis grueso de burguesía y proletariado. Yo creo que tenemos que bajar y desmenuzar más esos dos grandes bloques. Yo creo que hay actores que están jugando un papel importante en este momento y que no caben, no los podemos meter a fuerzas en una concepción o en otra. Yo les pregunto algo. ¿La mafia en nuestro país, el narco, es un actor, sí o no? ¿O es expresión de qué? Ahí está. Aunque digan que dentro de 7 años ya podemos descansar tranquilos, lo cierto es que ahí están, matando gente todos los días, y gente inocente. No solamente se pelean con el ejército, con las policías, matan a la gente. Los diferentes grupos, insisto, los grupos sociales que se están manifestando por reivindicaciones de carácter cultural, ¿son actores o no? Insisto, el movimiento social mundial, ¿son actores o no? Independientemente de que si compartamos todos sus planteamientos o no, están ahí. Y yo digo entonces que yo lo que sugiero es que la reflexión que hagamos de aquí a la reunión constitutiva, pues reflexionemos, revisemos si hay o no nuevos principios que pudiéramos agregar. Por ejemplo, la cuestión de la sustentabilidad ambiental, esto que está pasando en Japón, que si Fukushima ya se controló o no se controló, que si la cantidad de radiactividad que se liberó al mar afectará a otras partes del mundo o no, tiene que ser analizado a la luz de una lucha que los comunistas demos por regular el uso racional de la energía atómica. ¿Es un asunto o no? ¿Y es un asunto que le tocó a Marx y a Engels vivir? Claro que no, no había eso. Chernobyl ocurrió allá en el mundo socialista. Y ante eso, ¿cuál fue la respuesta de los socialistas de ese tiempo? Tratar de ocultar el problema, tratar de negar la irresponsabilidad del uso de la energía atómica. ¿Y qué principio había ahí que defender o que justificara ese hecho? Es decir, yo creo que el avance que ha tenido efectivamente la ciencia y la tecnología es un tema que no puede soslayarse y que los comunistas tendríamos que estar acotando en nuestra propia concepción de cuál debe ser nuestra postura frente a ese avance de la ciencia y la tecnología. Nada más. ¿Alguien más sobre esto?